Hola amigos de la Habitación de México, sean bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar sobre los fantasmas del vuelo 401. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Threads como la Habitación de México. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, la Habitación de México. Me ayudarías bastante a seguir creciendo en aquella plataforma. Y si puedes compartir los capítulos, también me ayudarías muchísimo. Ahora sí, sin dar más rodeos, comencemos. Esto sucedió en el año 1973, después de que se estrellara el vuelo 401 de Eastern Airlines en los Everglades de Florida. Y además, se da la coincidencia de que este es uno de los casos de fantasmas más documentados que existen o de histeria colectiva. El vuelo 401 de Eastern Airlines era un avión de pasajeros Lockheed L-1011-1 TriStar, procedente del JFK neoyorquino, que intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 11:32 de la noche el 29 de diciembre de 1972. El avión estaba pilotado por el capitán veterano Robert Alvin, con 32 años de experiencia, como copiloto Albert John Stockstill y con Donald Lois haciendo las tareas de ingeniero de vuelo, aparte de un oficial técnico de la línea aérea Angelo Donadeo. Durante las maniobras de aterrizaje, bajaron las ruedas para tomar tierra, pero una de las luces verdes que confirman que el tren de aterrizaje se ha desplegado no se encendió, por lo que no sabían si las ruedas estaban en posición correcta. En la oscuridad de la noche, la torre de control no pudo dar confirmación visual de que el tren estaba abajo, por lo que Bob Loft, al tener combustible de sobra, decidió abortar la maniobra y subir escaleras arriba a 2000 pies para dar vueltas alrededor del aeropuerto mientras investigaban el incidente. El copiloto desmontó el panel sobre el que estaba colocada la bombilla, comprobando que estaba fundida. Entonces, el piloto Bob Loft mandó al ingeniero Don Repo y al técnico Angelo Donadeo a la sala de aviónica, que estaba en la panza del avión junto a las bodegas, para que observaran por una ventanilla si las ruedas estaban bajadas o no. Poco después, alcanzaban la altitud asignada por la torre y encendían el piloto automático. Gran error dejar que una máquina piense por ti a tan poca altitud, ya que 2000 pies son unos 600 metros. El piloto automático, como si acabara de ser poseído por el diablo, decidió descender lentamente y escalonadamente de forma que la tripulación no se percatara. Primero, se mantuvo nivelado durante un par de minutos. Después, descendió 100 pies y se volvió a nivelar otros 2 minutos, para finalmente iniciar un lento descenso continuo. Una de las alarmas se disparó en el panel del ingeniero, que seguía en la sala de aviónica, por lo que los pilotos, en medio de su discusión, no se percataron de ella. Cuando el copiloto tomó los mandos para realizar el siguiente viraje, se fijó en el altímetro. Preguntó a ver si habían variado la altitud, que respondía un sorprendido piloto, y 2 frases después se estrellaban contra un pantano fangoso de poca profundidad. El ala izquierda había tocado el terreno al girar. En el accidente perdieron la vida Bob Loft, Don Repo, John Stockstill y 101 de los 163 pasajeros y 2 de las 10 azafatas. El oficial técnico, que estaba en ese momento justo en la parte de abajo del morro, se salvó. El fango del pantano amortiguó parte del impacto y el barro que penetró en el fuselaje taponó las heridas de algunos pasajeros, impidiendo que se desangraran. Un detalle importante en esta historia es que Loft y Repo no fallecieron inmediatamente, sino después de haber sido trasladados al hospital. Y otro detalle es que el avión tenía tan solo 4 meses de antigüedad, por lo que se rescataron piezas que habían salido indemnes de la colisión,
para ser instaladas como repuestos en otros Lockheed. Hasta aquí todo parecía que quedaría en un accidente aéreo más, salvo que a los pocos días empezaron a circular rumores entre la tripulación que había sobrevivido, de que había personal y pasajeros que decían haber visto a Loft y Repo. En 1974, el boletín de noticias US Flight Safety Foundation, una publicación seria sobre seguridad aérea, y recogía a modo de curiosidad varios de estos rumores. Después, el escritor John G. Fuller publicaba el bestseller The Ghost of Flight 401, donde recogía una cantidad importante de pruebas y testimonios. Algunos pasajeros que tenían miedo a volar o se ponían nerviosos al subirse a un avión relataban que un piloto perfectamente uniformado se había sentado al lado de ellos durante unos minutos para hablarles y tranquilizarles. Al final del vuelo, algunos de estos pasajeros habían pedido a las azafatas que agradecieran a los simpáticos pilotos de haberse sentado un rato con ellos para calmarlos, y las azafatas contrariadas pensaban: ¿qué pilotos si no han salido de la cabina? Esta fue la forma en la que se iniciaron los rumores. En el más allá, Loft y Repo se habrían convertido en una especie de ángeles de la guarda de los viajeros. A varios de los pasajeros contactados se les enseñaron fotos e identificaron positivamente a ambos. El caso empezó a tomar relevancia porque algunos de estos pasajeros eran personajes importantes que a priori lo último que querrían sería alimentar este tipo de rumores. Uno fue el propio vicepresidente de Eastern Airlines. Relató que tomó uno de los aviones de su compañía. Estuvo hablando con un piloto al que confundió por el comandante del vuelo y después resultó ser Bob Loft. Y más grave aún, desde el punto de vista de la seguridad aérea, antes de despegar, un capitán y dos azafatas declararon haber estado hablando con Loft, los cuatro a la vez sin saber que era él. Cuando Loft se fue, les dio la impresión de que se había desvanecido al final del pasillo del avión. Lo buscaron, pero al no poder encontrarlo, llegaron a suspender el vuelo. Una pasajera contó el mismo relato. Un amable piloto se sentó junto a ella para conversar unos minutos, pero al irse, le dio la impresión de que se había desvanecido y se puso histérica. Posteriormente le enseñaron fotos y reconoció a Repo. En uno de los Lockheed L-1011 en los que había sido instalada una de las piezas rescatadas del avión, el ingeniero se disponía a realizar la inspección rutinaria antes de despegar, cuando se cruzó con Repo, que le comentó: «No te preocupes por la inspección, ya la he hecho yo». Cuando preguntó a ver quién era aquel tipo, sucedió lo mismo. Lo identificó en una foto, y Repo volvió supuestamente a aparecerse delante de otros dos ingenieros de vuelo. Uno se puso a protestar porque en la cocina del avión había otro ingeniero arreglando el horno, diciendo que no necesitaban dos. Otro, al ir a la sala de aviónica, vio que había un tipo inspeccionando los equipos, al que también luego identificó como Repo. Y más abigarrada es la historia de la azafata Faye Merriweather, mientras volaba en un TriStar 328, en el que se habían instalado partes de la cocina del 401 accidentado, dijo ver el rostro de un ingeniero de vuelo reflejado en la puerta del horno. Asustada, llamó a otra azafata y al ingeniero, que reconoció a Repo al haberlo conocido en vida. Relataron que Repo les avisó que vigilasen posibles incendios durante el vuelo. Efectivamente, al final del trayecto un motor se averió, pero pudo ser desviado a tiempo. Y como podemos darnos cuenta, esta historia tiene dos vertientes: una interpretación esotérica y otra entendida como un problema de seguridad respecto al estado de los tripulantes, o terceros accediendo a los instrumentos. Todos los incidentes en vuelo fueron remitidos a la Fundación de Seguridad Aérea, la US Flight Safety Foundation,
y el último de la avería del motor tuvo que ser investigado por la Agencia Federal de Aviación, ambas dándose de bruces con las historias de fantasmas contadas por personal y que supone no puede estar bajo influencias tóxicas. Las apariciones continuaron durante algún tiempo, pero fueron tapadas por las agencias, que asumieron la tercera interpretación del asunto. Entonces, Hollywood hizo una película sobre el evento. Como pueden ver, amigos, Hollywood siempre aprovechando y metiéndose donde puede lucrar. Pero así es esto. Todo con fin de nuestro entretenimiento, como lo acabo de hacer justamente en este mismo momento, ¿verdad? Espero que les haya gustado esta historia. Si es así, ya sabes, compártela. También te invito a que deslices hacia abajo porque vas a encontrar más capítulos que te van a gustar. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Mi nombre es José Ríos y nos escuchamos en un siguiente capítulo.